¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal 21 en punto 26 grados la temperatura en Asunción. Varios temas que hablar esta noche. Les saludo a Clary Arias. ¿Cómo estás, Clary? Buenas noches, Jorge Alberto. Antes que nada, congratulaciones por la 43. Un campeonato vibrante, el de Olimpia. Muchas gracias. Muchas gracias. Campeonato. Un saludo a todos los olimpistas. Brillante campaña, tricampeonato, 43 copas. Sí, nadie te respondió. No, ¿cómo no? Gracias, gracias. Mirá, todos dicen gracias, papá. Bueno. Todos olimpistas. ¿Te das cuenta cómo estamos, verdad? Bueno, y caramba, lo de Ciudad del Este en la jornada Fue una electoral sorpresa de hoy. eso, ¿verdad? Hiper, mega Pero no sorpresa. estaba en el presupuesto. No, estaba en el presupuesto de que Prieto haga una buena campaña Pero de electoral. que gane no estaba en el presupuesto. De que gane, no. No. Increíble, No estaba. increíble, derrotó a dos fuerzas electorales, pero por sobre todo a las fuerzas electorales del gobierno. Acá hay un gran derrotado que es Marito Abdo. Sin duda. Y un segundo gran derrotado que es Hugo Velázquez. Un tercer gran derrotado que es José Alberto Alderete. Y podemos seguir con la lista. El gobernador. El propio gobernador, el que odia a los pobres, González Báezquez. Sí. Todos hoy culen roten. Este muchacho Prieto hizo historia. No solamente va a ser el primer intendente opositor electo en Ciudad del Este, sino que, atención con esto, o sea, nadie se esperaba este resultado. Pero tampoco nadie se esperaba este nivel de participación. De la semana pasada, inclusive nosotros hablamos con gente que está en Ciudad del Este, me decían, no hay expectativa, a lo sumo puede darse 20, 25. ¿Cuál es el porcentaje? 40% de participación, que me parece un porcentaje importante. Tuvo una diferencia. Para unas complementarias. Claro, decimos. ¿cuánto va a estar? 1 año, 8 meses, pero independientemente al tiempo que va a dar, es el efecto político, lo que representa este triunfo de Prieto por lo que vos acabas de describir. Todo el aparato del oficialismo estuvo allí en Ciudad del Este, y si vos escuchás, después vamos a estar enseguida con nuestro compañero Carlos Sánchez desde allí, testimonios de la gente que están en el PC de Miguel Prieto hacen referencia a ese hecho en particular, a que este triunfo tiene que ver también con la edad de este candidato, de este intendente, que tiene que asumir ahora en días más nomás. Tiene 30 años, cumplió ahora, en abril cumplió 30 años. Sí. Y él, que representa al sector independiente en una conjunción rara allí, porque estuvo como jefa de campaña Nania Rúa, la de Patria Querida, también estudió en referente del Frente Guazú, vos decís cómo pueden juntarse, trabajar políticamente el partido Patria Querida, bien identificado con la derecha, con el Frente Guazú. Pero no el bien Frente Guazú de identificado. manera oficial. No, pero estaban allí referentes del Frente Guazú acompañando esa candidatura, la de Miguel Prieto. Y lo otro que a mí me llamó la atención, el resultado del Partido Liberal Radical Auténtico. Teddy Mercado tuvo una bajísima participación en comparación a los otros candidatos. Y un dato que me pasaban también, en las internas del Partido Colorado, tuvo Cabañas 38.000 votos. Y ahora tuvo en estas elecciones, el día de hoy, 32.000. Una diferencia de ¿cuántas? 6.000 votos de diferencia. ¿Dónde fueron a parar esos votos? Prieto dice, obviamente, fueron a parar a Prieto esa cantidad de votos. Aunque otros dicen que en realidad, como no hubo mayor motivación en Ciudad del Este, mucha gente colorada decidió no votar el día de hoy. Pero este es un hecho para hacer varias lecturas y tenemos resultados concretos sobre lo que pasó hoy. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clary y por supuesto a todos los televidentes de Cara o Cruz. Nosotros preparamos una placa para informar a toda la ciudadanía acerca de estos resultados que se dieron hoy en las elecciones municipales de Ciudad del Este. Vemos en imágenes Miguel Prieto, lista 123 del Movimiento Conciencia Democrática del Este, obtuvo 36.751 votos, lo que equivale al 44.63%. Luego vamos a ver los números que logró la ANR. Wilberto Cabañas obtuvo 32.352 votos, lo que equivale al 39.29%.
Y finalmente, Teddy Mercado, que queda en el tercer lugar por el PLRA, con 11.030 votos, lo que equivale al 13.39% del total de participación. La diferencia exacta entre Miguel Prieto y Wilberto Cabañas es de 4.399 votos. Está Carlos Sánchez, nuestro corresponsal unicanal allí en Ciudad del Este. Carlos Sánchez, buenas noches. Buenas noches, compañeros, saludos cordiales a la gran audiencia. Bueno, una jornada bastante atípica realmente lo que significó hoy las elecciones municipales aquí en la zona este del país. Ustedes ya dan los números. Y comparto con lo que decía, creo que Jorge recién, de que evidentemente se esperaba que en la zona este del país la participación no llegue al 25%. E inclusive en horas de la mañana, cerca de las 11 aproximadamente, teníamos solamente una participación del 18%. El joven que digamos que decidió prácticamente todo lo que es estas elecciones se volcó ya en horas de la tarde en los distintos locales de votación. Uno de los locales de votación que es bastión del Partido Colorado es el colegio del Área 1, que es prácticamente toda la gente del funcionariado de ITQ, donde prácticamente arrasó, en este caso, Miguel Prieto. Y otro en el Colegio Soldado Paraguayo y por supuesto también lo que fue el Centro Regional Gaspar Rodríguez de Francia. Ustedes daban los números, un joven de 30 años, una sorpresa para todos, porque a pesar de todo lo que significa la estructura que tenía el Partido Colorado aquí en la zona del Alto Paraná, con la presencia de varios ministros inclusive en esta zona, y la presencia del presidente de la República, bueno, esta es la victoria que después de 29 años se da una victoria de un candidato joven e independiente, y que le derrotó a las dos estructuras, por llamarlo de una manera así, compañeros. Claro, Carlos, después lo otro, lo que también sorprendió el hecho que ya se daba como por un hecho el triunfo de Cabañas, teniendo en cuenta que no se logró una alianza de la oposición, tanto de Teddy Mercado como de Prieto. Entonces algunos decían, el resultado está cantado. Por eso con Clary hablábamos hoy de que esto efectivamente fue una sorpresa y también no tuvo otra que reconocer de manera inmediata a Cabañas el resultado. También lo hizo el gobernador, lo hizo también el presidente Mario Abdo Benítez, porque hay una diferencia, recién daba el último número nuestra compañera Claudia, de más de 4.000 votos. Sí, son 4.000 votos aproximadamente. Hay que tener en cuenta que inclusive en la zona este del país, durante toda la jornada electoral, los distintos medios de comunicación lo daban como ganador a Wilberto Cabañas, el candidato de la ANR. No sé hasta qué punto las encuestas siguen siendo fiables en estas situaciones, pero aquí yo creo que más perdió con todo esto es el PLRA, porque queda tercero, no llegó a ni el 13% de los electorados dentro de estas elecciones. No sé cuáles fueron los criterios que tenían la gente del Partido Liberal Radical Auténtico con toda la estructura para poder unirse al candidato hoy ganador, pero ellos manifestaban de que la estructura era importante. Hoy se ha demostrado de que la gente ya no va a ser solamente por los colores y que tampoco las estructuras son importantes, porque Miguel Prieto hoy, con algunos apoyos de algunos movimientos de la de Patria Querida, la de Frente Guazú, parte del Frente Guazú, es donde llegó y obtuvo 36.000 votos. Justamente ustedes decían de que la ANR en las internas había sumado 38.000 votos. Sí. Y esta vez son solamente Wilberto Cabañas alzó con 32.000, se alzó con 32.000 votos. A ver, Carlos, mencionaste el dato de Área 1, que para los que no conocen Ciudad del Este, digamos, es el área donde vive el funcionariado de mayor jerarquía de la Itaipú. Allí mencionaste que Prieto le dio una paliza a Cabañas. Por las dudas, ¿no tendrías los números de allí del Área 1? No tengo los números precisos ahora porque fueron conteos rápidos, una hora y media aproximadamente terminaron el tema de los conteos. Y lo tuvimos que hacer así rápidamente en global, general, por decirlo de alguna manera, pero sí que fue una victoria aplastante. Donde no perdió Wilberto Cabañas es en su barrio, en el barrio Santa Ana. Ahí ganó por un poco más de 200 votos aproximadamente. ¿Vos pudiste hablar, Carlos, después de conocerse los resultados con Miguel Prieto? A ver, tenemos... Sí, logramos hablar con él ya, digamos, en el transcurso ya esta tarde, en su... Sí. Escuchemos lo que decía. A ver. Esto no representa para nada echar al Partido Colorado. Vamos a trabajar juntos con todas las personas de bien, porque yo sé que muchos colorados no votaron. Acá
de verdad, esto no representa para nada una derrota, representa una victoria de los ciudadanos de bien. Eso es lo que representa esto. Y se dan cuenta que nada es imposible. Hoy la ciudadanía hizo posible esta victoria y nos debemos netamente a la ciudadanía. Invito a todos los ciudadanos que quieran reconstruir nuestra ciudad a trabajar con nosotros, porque va a ser un gobierno aperturista, ¿verdad? Nadie le va a preguntar de qué partido político son, nadie le va a preguntar qué ideología tienen. Las personas honestas son las que van a estar a mi lado, trabajando juntos por una ciudad mejor. Va a ser un gobierno totalmente diferente a lo que ya vieron en todos lados. Vamos a hacer que cada voto valga la pena, que cada persona que confió en nosotros se sienta representada y diga sí, valió la pena creer. Gracias por creer, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, ahí está lo que decía Miguel Prieto. En materia de incidentes, Carlos, para ir redondeando este contacto, lo que resalta es ese incidente entre el senador paraguayo Cubas, el senador sancionado, con el concejal, entre paréntesis, protagonista de varios hechos bochornosos en las últimas semanas, Celso Miranda, alias Quelembú. Eso fue uno de los incidentes más importantes que se tuvo. Sí, uno de los incidentes más resaltantes, por llamarlo de alguna manera. Payo Cuba llegaba al Centro Regional de Educación Gaspar Rodríguez de Francia, ya cerca de las 11 de la mañana. En un momento dado, él daba entrevista a algunos medios locales, y en ese interín es donde se acerca Celso Miranda, más conocido como Quelembú, y le arroja agua que tenía en una botellita. Y en un momento dado, inclusive lo toma a la remera, lo estira hacia él, y ahí es inclusive una de las personas seguidores de Miguel Prieto, que estaba con Payo, saca el cinto y le refiló, ya por llamarlo de una manera, le alcanza esto también a Quelembú. Posteriormente ya interviene el personal del ajeo y nuevamente ya Quelembú sale con sus seguidores, se retira de sus seguidores del colegio Gaspar Rodríguez de Francia, antes inclusive menciona de que la victoria era para la gente de la ANR. Increíble lo de Quelembú nuevamente haciendo de las suyas, y nos preguntamos el otro día cuando precisamente hace 8 días estábamos compartiendo imágenes de un hecho bochornoso de este señor. ¿Dónde está la policía, la fiscalía? ¿Qué hace ante este reiterado incidente por parte de este concejal, Clary? Mira, Jorge, yo no quiero salirme de la sobriedad del programa, pero este va a terminar como terminan los imbéciles, ¿verdad? Va a terminar en la calle, y tirado en la calle va a terminar. Este es el mayor defraudador de sueños de la gente de Ciudad del Este. Por eso el maltrato hacia él en hoy, si escucharan el audio de este video, es increíble cómo lo abucheaban a Quelembú. Y cuando ustedes dicen, cuando Carlos, nuestro compañero de Ciudad del Este, dice, se retiró seguido de sus seguidores, valga la redundancia, el juego de palabras, ¿verdad, Carlos? Me extraña que todavía este tenga algún seguidor, deben ser unos alquilados, ¿verdad? Porque este debe ser el hombre más, ¿cómo decirlo?, vilipendiado en el país en estos momentos, después de aquel incidente en donde por culpa de él, según una denuncia, una mujer perdió un embarazo de 4 semanas. La mujer perdió un embarazo y su hijo está choqueado, no quiere ir a la escuela, no quiere salir a las calles. Carlos, redondeamos con esto. ¿Cuándo asume oficialmente, después de los resultados de hoy, Miguel Prieto? ¿Cuándo se sienta allí en la silla de la Intendencia en Ciudad del Este? 24 de mayo está prevista los actos de traspaso de mando. A partir de ahí, Miguel Prieto decía que este martes inclusive ella va a empezar a trabajar. La postura concreta de Miguel Prieto es de que todos los directores que están en estos momentos en el municipio deben poner su cargo a disposición. De que él no va a trabajar con esa gente, de que él va a poner su propia gente y que también va a empezar a hablar con la gente de la Junta Municipal de Ciudad del Este en audiencia pública, no a puerta cerrada, para de alguna manera demostrar la transparencia. Y otra cosa que decía hoy Miguel Prieto es de que va a conversar con el presidente de la República, el señor Mario Abdo Benítez, de que si Mario no lo llama, él va a ir hasta la presidencia de la República y va a solicitar que las arcas de Itaipú puedan abrirse y se puedan invertir en Ciudad del Este en este caso. Muy bien, Carlos, gracias por este contacto, muy amable. Ahí está Carlos Sánchez, nuestro compañero, hasta luego, nuestro compañero de Unicanal en Ciudad del Este. Esto que, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas, este episodio, Clary, ¿te acordás?
con una concejal del presidente Franco, esto que había declarado el presidente Mario Abdo Benítez, que sorprendió a muchos su reacción. Algunos dicen fue una ironía, no cayó muy bien, para nada bien, que un presidente de la República haya respondido de esta manera a una concejal, y hoy hacían referencia, fue un preludio, un anuncio, una premonición de lo que se venía. Recordemos lo que hace un par de semanas, este incidente que tuvo Mario Abdo Benítez, el presidente, con una concejal del presidente Franco. Y se divorcia del pueblo y su necesidad, usted no va a cumplir sus 5 años de gobierno, señor presidente. No, pero nosotros... No. Y se divorcia del pueblo y su necesidad, usted no va a cumplir sus 5 años de gobierno, señor presidente. No. Bueno, aquí yo quiero hacer una recordación acá, y con esto me retiro. En el budismo, y creo que también en otras creencias, hay algo que se llama el karma, que hay una fuerza que regresa a vos indefectiblemente, principalmente en el budismo, ¿verdad? Perdónenme otros que siguen otras creencias religiosas. Entonces esto se llama karma. Le pasó a algunos periodistas esta semana, le pasó al presidente de la República hoy, y voy a retirarme con esto, con una frase. No hagas con la boca cheques que tu trasero no pueda pagar. Así de simple es. El electorado, hoy este muchacho, se van a vanagloriar, y yo en eso disiento un poquito, esta gente de Frente Guazú y compañía. Este muchacho ganó solo hoy, ganó solo con la gente, con el pueblo de Ciudad del Este. Por supuesto que tuvo una magnífica jefa de campaña que es Nani Arrúa. ¿Te cuenta el dato que nos daba al inicio Carlos Sánchez? Me hizo recordar lo que pasaba con Arnaldo Samaniego, Mario Ferreiro. En la mañana ya todos daban, prácticamente Arnaldo se estaba preparando para ir a festejar su recutú. A la tarde tuvo un giro radical. Esto pasó esta mañana en Ciudad del Este. A la mañana, al filo del mediodía, todos lo daban como ganador a Cabañas. Y por eso Carlos Sánchez hacía referencia. Los jóvenes fueron los protagonistas y quienes decidieron ir a votar después del mediodía y cambiaron el resultado de estas elecciones. Ahí está el posteo del presidente. Felicitaciones a Miguel Prieto, nuevo intendente de Ciudad del Este, elegido en elecciones democráticas. Mucho éxito en sus funciones, tiene todo nuestro apoyo para su gestión. Bueno, punto 1. Punto 2, esto también es muy importante. Tampoco es el fin del mundo para el Partido Colorado y para el Partido Liberal. En democracia uno pierde, gana, pierde. Nadie es ganador absoluto, nadie es perdedor absoluto. Así que va a servir esto como análisis para los partidos políticos con miras a las internas de las municipales que van a ser en exactamente un año y... un año y 2 meses, sí, justamente. Internas, 1 año y 2 meses, internas. Sí, señor. Bueno, arranquemos. Cerramos el tema de Ciudad del Este. Vamos con nuestra compañera Claudia, arrancamos con el primer tema. Está con nosotros el Contralor General de la República, Camilo Benítez. Y justamente tenemos que recordar, hace 2 semanas aproximadamente renunciaba el ex Contralor Enrique García ante una inminente condena dentro del proceso del juicio político en su contra por enriquecimiento ilícito, mal desempeño de funciones y también lavado de dinero. Ahora Camilo Benítez, quien desde el 2016 estuvo al frente también de la Contraloría como subcontralor, tiene el desafío de llevar la titularidad de esta institución muy cuestionada por la ciudadanía. Tenemos un material que describe el proceso de cómo Camilo Benítez llega a la titularidad de la Contraloría y también algunos detalles acerca de su carrera profesional. Camilo Benítez Aldana es el nuevo Contralor General de la República luego de la renuncia de Enrique García, quien tomó la decisión de abandonar el cargo ante una inminente condena dentro del juicio político en su contra por mal desempeño de funciones, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Camilo Benítez es de profesión abogado, egresado con cuadro de honor, escribano, notario público y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España, y egresado de la Escuela Judicial por el Consejo de la Magistratura del Paraguay. Y también es docente en Derecho UNA. Desde el 2016, Camilo Benítez estuvo en el cargo de subcontralor y ahora será titular de esta institución hasta el 2021. Tenemos una encuesta en Twitter, la cuenta @CaroCruzPI,
y dice, ¿crees que el nuevo Contralor, Camilo Benítez, actuará con independencia? ¿Sí o no? Son las posibles respuestas y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Contralor Camilo Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está Jorge, Clary, Claudia? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vas a hacer con el tema? Arrancamos ya directamente, sin muchas vueltas. La Fiscalía General de la República, otras instituciones se niegan a que el ente Contralor audite sus cuentas. ¿Cómo va a hacer eso? Bueno, existe un problema institucional con relación a las sendas acciones de inconstitucionalidad planteadas por más de 200 instituciones, no solamente la Fiscalía, sino que también municipalidades y otros órganos del Estado. Yo tengo una opinión personal sobre el punto, inclusive he publicado ya algo al respecto, que creo que la Contraloría es el único organismo fiscalizador del Paraguay y tiene, desde el año 92, tiene la exclusividad en el control. No obstante, la Corte ha declarado inconstitucional en más de 200 oportunidades, como te decía, la ley que justamente reglamenta esa exclusividad en el control de gasto público. Y en ese sentido, nosotros creemos que tenemos que tener alguna iniciativa, ya sea legislativa o inclusive a través de la Corte Suprema, para que se cumpla lo que la misma sentencia dice. Porque la sentencia establece que el Tribunal de Cuentas y la Contraloría pueden coexistir. Es decir, que el trabajo de la Contraloría es un trabajo de auditoría que concluye en un dictamen y, sin embargo, el trabajo del Tribunal de Cuentas es un trabajo de juzgamiento de cuentas. Que son cosas que podrían coexistir. Lo que nosotros sostenemos es que la Contraloría tiene la capacidad de hacer esa labor, tiene más de 1000 funcionarios, tiene 600 auditores. El Tribunal de Cuentas no tiene la posibilidad material de llevar adelante ese trabajo de auditoría o de control. Y ocurre que en la práctica nosotros no formamos parte de ese juicio. Si nosotros, la Contraloría, fuese parte del juicio, es decir, si se cumple con la resolución de la Corte y realmente el Tribunal de Cuentas nos envía a nosotros un pedido para que dictaminemos sobre las cuentas o el gasto público, yo creo que las instituciones van a dejar de plantear esas acciones de inconstitucionalidad. En el caso, siguiendo puntualmente y después para darle a Clary, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, en principio, inclusive ella cuando fue a su audiencia pública dijo que por supuesto la Contraloría podía ingresar. Argumentaba ella, cuando expuso su oposición, de que el anterior Contralor estaba imputado. Hoy no tiene ningún tema o pleito pendiente con la justicia. Eso ante el temor de que se tome como una represalia después que la Contraloría ingrese y sí o sí encuentre algo no claro, digamos, en el Ministerio Público. Hoy ya no habría ese argumento, por lo menos la fiscal general del Estado ya no puede usar. Y vamos a tratar de cumplir con el Plan General de Auditoría que fue firmado el año pasado. Y en ese sentido, en las próximas semanas vamos a tratar de cumplir con ese plan dentro del cual está también el Ministerio Público. A ver, Contralor, la carga política, lamentablemente, de la Contraloría es muy visible. Voy a leer lo que decía un periódico, Última Hora, un par de meses atrás. En diciembre pasado, en un encuentro organizado por su primo y también funcionario del ente Contralor, el director general de rendición de cuentas, Nicolás Arregui, Amarilla fue invitado para compartir con los funcionarios a quienes consiguió un lugar en la citada institución. No solamente Amarilla utiliza como su PC a la Contraloría, sino también sus principales aliados del llanismo cuentan con varios funcionarios leales en la institución y el diario Última Hora mencionaba a algunos de estos funcionarios. Sé que has destituido a la esposa del senador Amarilla en la semana que pasó, pero se puede, digamos, más allá de personalizar en un solo parlamentario que hizo una defensa férrea al destituido García o al renunciante García, se puede desmembrar, desarticular esa cosa política sobre los funcionarios. Ese es nuestro mayor desafío. De hecho, hicimos cambio casi todas las direcciones generales y direcciones de área. Pusimos gente de la casa, gente que tiene una trayectoria de trabajo y de integridad, que no tienen cuestionamientos, que no tienen denuncias. Hicimos una consulta interna y nos dejamos asesorar por funcionarios antiguos que quieren mejorar la imagen de la institución. Y realmente ese es el desafío que tenemos. Yo creo que los tiempos cambiaron, Clary. Hoy en día es nuestra obligación dar un cambio de imagen a la Contraloría General de la República,
Nosotros tenemos que ser la entidad que luche por la transparencia y contra la corrupción, y tenemos que empezar dando el ejemplo. Como decía yo, tenemos que hablar menos y trabajar más, hacer que nuestros actos hablen por nosotros y que nuestros informes hablen por nosotros, ¿verdad? Eso es lo importante. Tenemos un gran desafío, existe muchísimo apoyo. Yo siento que existe una expectativa positiva en la ciudadanía, y por sobre todo hay una expectativa muy positiva en los funcionarios de la Contraloría, que quieren que cambie su institución, que le quieren a su institución y están dispuestos a acompañarme en este desafío. ¿Cómo va a ser Contralor o cómo se puede hacer desde el punto de vista de la herramienta? No sé si es una cuestión de que tiene que cambiar la ley para que los informes, auditorías de la Contraloría, que ante el indicio de hecho punible paren o vayan al Ministerio Público, se le haga un seguimiento. Yo recuerdo todos los contralores que pasaron por la institución, decían, enviamos 200 informes de auditoría a la Contraloría, están cajoneados en el Ministerio Público y saltan 2 o 3 casos que se mediatizan nomás. ¿Qué se puede hacer para que los trabajos de la Contraloría tengan más fuerza a la hora de iniciarse procesos judiciales? Yo creo que tenemos que aumentar la cantidad de informes de auditoría y tenemos que aumentar la cantidad de denuncias al Ministerio Público. Si es que de esos informes sale que existen indicios de hechos punibles. Estas instituciones tienen que funcionar, Jorge, y cada uno debe hacer su labor. Nuestra labor no es imputar y hacer persecución penal. Nuestra labor es auditar y terminar un informe, y si encontramos elementos de indicios de hechos punibles, denunciar a la Fiscalía. Ahí termina nuestra labor. Tenemos que, yo creo que sería inconstitucional creer que tenemos más facultades de lo que realmente tenemos. Pero el trabajo que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos una serie de preguntas todavía. Por acá Claudia me dice que ella tiene un par de pendientes que quiere hacerle al Contralor. Nosotros hacemos la primera pausa, Claudia, ¿sí? Así mismo. Venimos enseguida. Volvemos. Cuando tengas ganas de disfrutar algo rico, no dudes ni un segundo. Busca una Pool bien helada y refrescate de la manera más natural con la única gaseosa con jugo de frutas. Pool, naturalmente nuestra. Continuamos en Cara o Cruz y recordamos e invitamos también a seguir la programación a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y vamos ya a mostrar los primeros números que tenemos de la encuesta habilitada en Twitter. ¿Crees que el nuevo Contralor, Camilo Benítez, actuará con independencia? Más de 100 personas están participando con nosotros y en un 24% nada más dijeron que sí y 76% que no. La encuesta sigue habilitada. Sí, y mostramos también en Facebook. 19% que sí, dice la gente, y 81% que no actuará con independencia. Bueno, a ver, voy a leer lo que dice el mensaje de un funcionario de 20 años de carrera en la Contraloría, doctor. ¿Qué va a hacer con los funcionarios que están metidos hasta la maceta en corrupción? ¿Va a colocar a gente que tenga experiencia técnica y valores morales en las direcciones generales? ¿O va a hacer lo mismo de los otros contralores? Puro chonguismo, haciendo referencia a que los dos últimos lamentablemente terminaron de la peor manera. Uno destituido y otro renunciante 2 segundos antes de también ser destituido, doctor. Ese es nuestro desafío, Clary. Y a las personas que estamos asignando en los cargos, les pedí que me ayuden, que cambien su conducta, que cambien la conducta de sus propios funcionarios, que se cambien el chip y que luchen por nuestro país. Es un desafío muy grande. Yo entiendo que no haya una aceptación hacia la institución que me toca dirigir hoy en día, y nuestro desafío es cambiar esa percepción justamente, y lo vamos a hacer con los funcionarios. Ellos van a hacer que su institución cambie, y categóricamente que yo no tengo ningún tipo de condicionamiento de ninguna índole, y tengo la mejor de las intenciones. Más allá de tu coloradismo, de afiliación, digo. No, sí, pero yo no tengo ningún tipo de... ¿No estás activando? Nunca activé en política. Toda mi vida tuve cargos técnicos y esta no es la excepción.
y soy una persona joven que estoy empezando mi vida profesional también. Yo creo que rezo salir muy bien de esta institución y creo que tomando las medidas necesarias sí va a ser. Yo leí una entrevista que te hicieron hoy en el diario Última Hora y yo resaltaba el hecho de que asumas que tenés un vínculo, un grado de amistad con el vicepresidente de la República. Y eso lo dijiste, no dijiste solamente es amigo mío, sino es muy amigo mío, hiciste hincapié en eso. Entonces, por eso me parece, yo digo, bueno, ¿por qué negarle al amigo, verdad? ¿Qué grado de influencia puede tener Hugo Velázquez cuando agarra el teléfono, le llama a Camilo Benítez y te pide intervenir ese municipio liberal por una cuestión política? ¿Puede darse eso? No, en absoluto. Él me conoce perfectamente, como lo dije, es muy amigo mío y él sabe cómo soy yo, sabe que soy una persona que tengo autonomía y que tengo una conducta que quiero siempre dejar en las gestiones que tuve y que tengo, dejar mi propia impronta, dejar un legado y seguir creciendo. Yo creo que él apuesta también en mí en eso y sabe perfectamente cómo soy yo. Yo no me voy a dejar someter ni sugerir ni por él ni por nadie. La amistad son personales y en las cuestiones de intimidad. Yo no creo que hayan amistades políticas, ¿verdad? Yo no tengo ningún amigo de política porque no hago política. Pero tampoco a mí me parece que, como decís vos, me parece que es de hipócritas negarle a los amigos. Ahora, Camilo, vos... Claudia tiene que apuntarle. Disculpe, Ay, señora, disculpe. Contralor, para sanear la institución, ¿va a ser suficiente solo esta reingeniería o se va a tener que desvincular a más personas? Yo creo que nosotros tenemos que tener más control interno también con los propios auditores, ¿verdad? Ahora nosotros yo estoy empezando, todavía no tuve tiempo de hablar con mucha gente, pero estamos pensando implementar una suerte de sistema de denuncias internas también, para que justamente podamos atender esos reclamos que estaba diciendo Clary. Nosotros necesitamos mejorar la cantidad de funcionarios, tenemos que conseguir que el Congreso nos dé nuestro presupuesto para pagar más horas extras para que los funcionarios puedan salir a las instituciones a hacer auditoría, para que podamos cumplir con nuestra misión. Necesitamos también tener mayor incentivo salarial, ¿verdad? Y tenemos que luchar en todos los frentes. Pero lo más importante, y recalco esto, es cambiar nuestra mentalidad y dar el ejemplo. Y yo me comprometo a hacer eso, con mi conducta tratar de dirigir esto hacia un camino de mayor honestidad en la Contraloría. ¿Existe la posibilidad de más desvinculaciones de eso entonces, a través de estas denuncias? No, nosotros vamos a sacarlo a cualquier funcionario que tenga sospecha de corrupción de los trabajos de auditoría. Si tenemos evidencias concretas, vamos a hacer sumario, vamos a desvincularnos. Ahora mismo tenemos que tratar de hacer y lo estamos haciendo, una estrategia de trabajo con los funcionarios que tenemos. Esa es la realidad. Clary. Bueno, acá hay un tema que es fundamental, Contralor, y es el tema de las declaraciones juradas, ¿verdad? Primero porque la Contraloría usa eso como garrote y acá hay una sospecha de que se arreglan las declaraciones juradas. No sé quién ni cómo, pero esta semana, por ejemplo, hemos recibido una denuncia en la radio de que informáticamente pudiera estar ocurriendo eso. Yo no sé si se puede hacer una auditoría, un corte, decir, bueno, traigan acá la llave, se cierra esto y se revisa todo y yo tengo la llave y si me pide algún juego fiscal, yo, no sé, les doy. Yo lo que quiero saber si vos mismo estás dispuesto a mostrar tus cuentas contra los, porque si no, pues estamos hablando acá de tonterías. Si vos no estás dispuesto a mostrar lo que tenés o lo que no tenés mientras estuviste en la función pública, entonces es más de lo mismo. Bueno, en primer lugar, hicimos un cambio casi total en esa dirección y estamos haciendo un corte ahora administrativo para ver cómo está esa oficina. Yo creo que vamos a tener grandes avances en esa dirección. El nuevo director general tiene una intimación de 3 meses para poder presentar avances serios. Tenemos que aumentar la cantidad de exámenes de correspondencia, que creo que es muy bajo, y ahí donde quizá también somos responsables de lo que firmamos esos exámenes de correspondencia, ¿verdad? En cuanto a la liberación, a que se filtren informaciones, es algo que tenemos que ser un poco más rigurosos, y es cierto, las personas que fueron asignadas ahí tienen esa misión, ¿verdad? Porque existe mucho dime y direte sobre que se filtraban, que se hacían fotocopias dentro de esa dirección, se sacaban. A mí no me consta, pero sí, ahora más soy el responsable ahora, yo, y eso ya no va a volver a ocurrir, ¿verdad?
En cuanto a mi declaración jurada, yo no tengo ningún problema, porque como soy funcionario público desde que soy muy joven, no tengo luego ningún bien. Yo toda mi vida he gastado todos los salarios que cobré, entonces yo realmente en lo personal no tengo problema. Pero tampoco quiero hacer populismo sobre eso, ¿verdad? No, claro, pero lo que quiero saber es si no hay alguna sorpresa de que tengan, no sé, 5 millones de dólares, 2 palacios, 5 casas, 30 autos, porque los funcionarios públicos... ¿Te refería al Contralor, que él no tenga una sorpresa? Así? Pero obvio, amigo, pero no te das cuenta, los perros ganan 20 millones, eso Oreco estancia lo mitad. Creo que ese es el espíritu de por qué se quiere saber la declaración jurada, ¿verdad? Exacto, ¿qué es lo que esconden nuestros políticos, doctor? No, en mi caso te aseguro, te garantizo que yo no tengo bienes. Como te digo, soy desde muy joven funcionario público. Empecé como dactilógrafo en el Poder Judicial, luego fui actuario, luego fui síndico de quiebra y solamente tuve mi salario, ¿verdad? Yo no tengo bienes, pero tampoco quiero, como decir, hacer un marketing porque justamente no tengo ningún tipo de temor de liberar esa información, pero no tengo ningún problema en hacerlo, ¿verdad? Para no quedarnos solamente en el tema de declaración jurada, porque hay otras cuestiones también que me gustaría consultarle. Esto está en la instancia de la Corte, porque el anterior Contralor recurrió, porque hay normas que se contraponen, usted dice, ¿verdad?, en ese tema. Entonces eso está en la Corte. Sí. Supongamos que la Corte libere eso y autorice a la Contraloría General de la República a que se haga pública las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, humanamente hablando, técnicamente hablando, infraestructura, el ente Contralor está en condiciones de dar eso o no, porque ese fue uno de los argumentos que decían que en la computadora estaba no sé de qué manera. Y es muy fácil responder a tu pregunta. En Paraguay hay más o menos 350.000, 380.000 funcionarios públicos. El informe que pedí hoy fueron presentadas desde la creación de esta dirección a hoy 950.000 declaraciones juradas, porque los funcionarios van presentando cada 5 años, digamos. Entonces, hay 950.000 declaraciones juradas que deberían hacerse públicas. Si es que la Corte resuelve esto, o el Congreso dicta una ley que nos faculta a nosotros a liberar la información, como la mayoría están digitalizadas, creo que no va a ser muy difícil contratar un sistema tecnológico, un software que permita que en nuestra página haya un clic que vos puedas entrar y ver ahí la declaración jurada de todos los funcionarios. No va a ser inmediato, por supuesto, tendremos que hacer un trabajo ahí, pero no creo hoy con los avances tecnológicos que tenemos y como ya está todo, las presentaciones están digitalmente presentadas, no veo por qué vaya a ser muy compleja la liberación de dicha información. Eso se entrega hoy, única y exclusivamente vía orden judicial. Sí. Administraciones anteriores de la Contraloría decía solamente si me pide un juez, no así un fiscal. Sí. ¿Cuál es su posición al respecto? Si ahora le pide un fiscal, ¿va a entregar o tiene que ser un juez? Aprovecho la pregunta que me estás haciendo porque mañana se va a firmar, pues ya estuve revisando el borrador de la dirección jurídica, donde va a cambiar el criterio de la dirección jurídica en relación a ese punto, en estricto cumplimiento de lo que establece la ley. Porque la ley no dice que es exclusivamente orden jurisdiccional, sino que también dice que es por pedido del Ministerio Público. Si no dijese eso, te diría yo que nosotros tenemos que tener una interpretación extensiva y no restrictiva en cuanto a la liberación a los organismos de investigación. Es decir, si no dijese eso, igual yo sería propenso a entregar al Ministerio Público. Pero la ley claramente establece que los pedidos pueden ser jurisdiccionales, de un juez y también del Ministerio Público. Mañana cambiamos el criterio y yo estoy tratando de hacer un enlace con la titular del Ministerio Público para tratar de firmar un convenio de trabajo para que también los fiscales de delitos económicos puedan respaldarse más en nosotros, ¿verdad? Y en nuestros informes. Creo que juntos tenemos que luchar contra la corrupción. A ver, por ejemplo, el mecanismo es, ustedes terminan una auditoría de X institución pública y eso va a tu oficina y vos lo remitís a auditoría forense. Auditoría forense tiene la obligación de enviarlo ya a la fiscalía. Sí. Ese es más o menos el paso. Sí. Y es vinculante en lo que ustedes dictaminan, Contralor. Si ustedes dicen, no, acá falta plata, así que va a fiscalía, porque en algún lugar pues esto se enfría. Y queremos que la fiscalía, ¿verdad? No es vinculante, pero el trabajo de auditoría bien hecho,
si es que el auditor hace bien su labor, es contundente el informe. Si se analizan bien, si el informe está bien elaborado, y también esa dirección de área forense encuentra méritos de indicio de hecho punible y manda a la fiscalía, yo creo que el fiscal tiene un trabajo mucho más fácil para hacer su imputación, ¿verdad? Yo creo que depende mucho del contenido del informe. En la Constitución Nacional y en la ley reglamentaria establece el plazo que tiene el funcionario público una vez que asume y cuando se retira para dar a conocer a la Contraloría su declaración jurada de bienes. ¿Qué pasa con ese funcionario que ingresa a la función pública? O a lo mejor los que ya están, que no han declarado sus bienes. ¿Cuál es la sanción? La ley establece una penalidad de 300 jornales mínimos para el funcionario que omite la obligación de presentar su declaración jurada y de 500 jornales mínimos para el titular de la institución del cual pertenece el funcionario. Está en la ley. ¿Eso se aplicó? No. ¿Hay registro de que se haya aplicado eso? No. ¿Nunca se aplicó? No, porque hay un problema ahí, porque la ley orgánica de la Contraloría no la habilita a tener fuentes 30, solamente fuente 10 del presupuesto. Por ende, nosotros no podemos cobrar. ¿Y quién hay tiene que que cambiar cobrar? esa ley. No, y es una ley de cumplimiento imposible porque hay que modificar otra ley que tenemos que trabajar con el Ministerio de Hacienda para modificar ese artículo que nos inhabilita a cobrar directamente a la Contraloría, o sea, generar ingresos directos. Hoy no se cobra. Hoy no hay ningún caso de Esto que no se me haya vos cobrado. sabías eso. ¿Qué cosa? El funcionario que no entrega su declaración jurada, según la ley, tiene una sanción. Sí. Pero no se puede aplicar porque la Contraloría no puede hacer el cobro. Por ejemplo, Claridad era funcionario público, no presentó su declaración jurada, la ley establece una sanción y una multa, pero el ente contralor no puede cobrarte. Entonces, una ley muerta no Sí, sirve pero para por nada. lo menos podemos culminar los procesos de sumario. Es decir, actualmente existen muchos procesos de sumario que no se han culminado sobre personas que no presentaron su declaración jurada. Yo creo que es importante terminar el proceso de sumario y condenarlo. Así por lo menos se va a saber quién presentó y quién no Hoy, presentó. en aras de la transparencia, ya que porque hay un pleito pendiente todavía en la Corte sobre el tema de declaración jurada, ¿no se podría por lo menos la Contraloría dar a conocer la lista de los funcionarios públicos que no presentaron su Sí, yo declaración creo que jurada? es posible. Ese, por ejemplo, sería Contralor. Interesante la propuesta de acá de Torres. Eso, por ejemplo. Mientras tanto, esperamos la definición de la Corte. Si nosotros culminamos los procesos, que de hecho tenemos que terminar urgentemente, ¿verdad? Esos procesos, esa culminación, ese informe se puede publicar, pero de forma categórica. Y el informe concluye que no presentó el funcionario su declaración jurada. Pero ahí no necesitas ya ninguna No, ley, en nada. absoluto, claro, es un informe. O sea, mañana mismo Camilo Benítez Yo puede soy- disponer que se sepa quiénes son los funcionarios públicos que yo no soy de presentaron la la declaración teoría que jurada. los informes de la Contraloría son públicos y se deben de publicar en su página web para acceso a toda la ciudadanía. Últimamente los informes no eran públicos. Ahora estamos cambiando el mecanismo para que la gente pueda acceder a través de nuestra propia página a los informes finales y puedan leer el resultado de cada informe de auditoría. Me parece pertinente traer a colación el ejemplo Chile, ¿verdad? En donde todas las declaraciones juradas son públicas. Y si Dios quiere, cuando se destrabe esto a favor de la gente en la Corte, esto sea de carácter inmediato aquí, ¿verdad? Porque también esto va, a ver, ¿cómo decirlo? El ciudadano o ciudadana que quiera pugnar por un cargo electivo, por ejemplo, o algún ciudadano que sea convocado para un cargo administrativo, ya sabe las reglas, se le dice, ¿sabes qué? No hay problema, querés ser ministro, pero a partir de ahora todo lo que haces es público. Lo que tenés y lo que no tenés, la gente lo puede auscultar. Entonces también hacemos nosotros mismos ese juego de correspondencia, si vale el término, con respecto al ciudadano. Por lo que acá se ve, Contralor, es que se salvan siempre por la tangente los corruptos. Ostentan riqueza después cuando va a fiscalía, principalmente delitos económicos. Aparentemente son grandes lavadores de fortuna. O la Contralor, no, yo heredé de mi abuela. Deberíamos buscar todos en esta transición contigo mejorar ese control ciudadano. ¿Se puede hacer eso? Sí, yo creo que sí. Y de hecho tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer más exámenes de correspondencia, como te decía Clary, ¿verdad? Ojalá la Corte o el Congreso resuelva este tema. Para mí sería un lujo estar en el medio de esta transición política del Paraguay que tiene relación con las declaraciones juradas.
Pero como decía antes, yo no puedo infringir la ley para quedar bien yo. Hace un rato estaba en otro programa discutiendo un poco de esto y le decía, yo hoy, así como si el Ministerio Público me pide la declaración jurada de una persona y yo no remito esa declaración jurada, estoy infringiendo la ley. Pero así también, si me pide otra persona y yo tengo una ley que me prohíbe, también voy a infringir. Entonces yo creo que cada uno debe sujetar su conducta al Estado de Derecho y a las leyes. O sea, ¿qué es lo que cambia ahora? Ahora si un juez te pide la declaración o la correspondencia de bienes de Juan de los Palotes, ¿cuánto tardas en enviarle algo? Es un trámite. Un juez y un fiscal. Un juez y un fiscal, que son los únicos que pueden pedirte ahora declaraciones. Lo que cambia ahora es que cualquier fiscal en el marco de una investigación puede solicitar. Anteriormente no daba. No solamente delitos económicos. No, anteriormente solamente decían si un juez pide, no le daban esa atribución a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y ahora acaba de decir el Contralor que a partir de mañana eso va a cambiar. También un fiscal, principalmente los delitos económicos, cuando soliciten, inmediatamente se le va a otorgar eso. Lo mirás vos, 24 horas ya tienen. Por supuesto, que es mi obligación. Okay. ¿Cómo no vamos no, para saber nomás, porque viste que el otro puede metía todo en el freezer. La Fiscalía pide declaración de bienes de fulano en el freezer. Guarda, en su cajón guardaba el anterior Contralor las declaraciones juradas. Acá me pregunta, como dicen los parlamentarios, perdón que lo mencione. La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, me dice, si le podemos preguntar al Contralor si puede elaborar un plan de acción de ir a los municipios. ¿Por qué? Porque hay miles de pedidos formulados por los mismos concejales de que la Contraloría audite la gestión de su intendente. Inclusive algunos municipios que se sometieron a la intervención, pero que no tenían un dictamen de Contraloría, que es un requisito. Sí. O sea, se puede hacer esto conforme a lo que dice la diputada, un plan de acción, porque hay incluso hace años concejales que están pidiendo que la Contraloría ingrese a algunos municipios por temas FONACIDE, royalties y otras cuestiones. ¿Se puede hacer eso, Contralor? Aprovecho la excelente consulta de la diputada Rocío Valleja, a quien le saludo a través de este medio. Nosotros, quiero responderte a esto ahora, pero te quiero contar lo que empezamos el viernes pasado. El viernes pasado fuimos a la Gobernación de Alto Paraná, hicimos un curso de capacitación sobre el tema de rendición de cuentas a los intendentes, concejales, directores administrativos, financieros de todas las municipalidades. Ese curso de capacitación tiene un doble fin. Primero, enseñarles los criterios que deben tener en cuenta para hacer la presentación de su rendición de cuentas, para acceder al dinero de FONACIDE, y también, por otro lado, para enviar un mensaje a los propios intendentes de que la Contraloría tiene las puertas abiertas para ellos y que ha cambiado un poco el modelo que ellos denunciaban que se estaban realizando en la Contraloría. Nosotros tenemos por el otro lado nuestro plan general de auditoría, que es público, ¿verdad? Eso se realiza todos los años y es nuestro plan anual de lo que vamos a auditar. Pero fuera de eso, recibimos permanentemente denuncias, especialmente de los concejales, y ante denuncias también debemos auditar los municipios. Claro, porque hay muchísimos pedidos y acá aprovecho otra vez, sé que puntualizaste, pero para dejar en claro, cuando escuchamos en el juicio político la posición de Blas Llano y todo el grupo de senadores que responden a ese sector político defendiéndolo a García, ellos argumentaron que tienen una preocupación como liberales de que esté hoy un contralor que sea del mismo signo político del gobierno de turno y que se utilice, como se ha utilizado la Contraloría anteriormente, para pasar factura, por ejemplo, a municipios liberales, ahora en tiempos de elecciones, que son en 1 año y 2 meses en las internas. ¿Hay una garantía en ese sentido de que no se va a utilizar como agarrote, como decía Clary y Contralor? Yo creo que ese es un argumento falaz. ¿Por qué? Porque la preocupación, por decirte, del sector del Partido Liberal, la puede tener el sector del Partido Colorado estando un liberal dirigiendo la institución y utilizando la institución como garrote, usando tus palabras. Yo creo que lo que tenemos que tratar es de tener personas con integridad, honestas y que realmente quieren hacer un trabajo serio en la institución. El nuevo director general de municipalidades es una persona cuya referencia es de ser intachable. Ni siquiera pertenece al Partido Colorado, es una persona de trayectoria interna en la Contraloría, ya estuvo antes en ese cargo
Y creo que es una garantía de que justamente no existe ningún tipo de intencionalidad política en el manejo de las municipalidades, todo lo contrario. ¿Se puede disponer o tener un sistema, digamos, más amigable, ahora que estamos en el tema de la transparencia, de que la ciudadanía pueda hacer su denuncia al ente contralor? Porque hoy creo que no se tiene un sistema para que funcione de manera más eficaz, como sí creo que lo tiene, no creo que lo tiene, de hecho lo tiene, por ejemplo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que las denuncias que hace la gente, ellos lo toman en cuenta. La Contraloría no puede tener algo así. Esta fue una propuesta que yo hice en el Senado cuando presenté mi candidatura para la Contraloría. Si revisás vas a encontrar, esta fue esta propuesta. Y estoy trabajando, estoy pidiendo ayuda a las entidades de cooperación internacional para que me den un recurso que no tenemos, que tienen otras Contralorías. La Contraloría de Costa Rica, por ejemplo, tiene una aplicación para que la ciudadanía pueda hacer denuncias desde su celular. Y te voy a dar un detalle ínfimo. Nosotros hacemos control de uso de vehículos públicos, ¿verdad? Imagínate que la ciudadanía vea un vehículo del Estado que tiene un funcionario para hacer sus cosas personales y de su teléfono quita una foto y hace la denuncia, ¿verdad? Inmediatamente se abre un caso de auditoría y se hace la denuncia, ¿verdad? Yo creo que tenemos que acceder, o sea, modernizar el sistema de la Contraloría y abrir las puertas a la ciudadanía por un centro de denuncia. No solamente estoy de acuerdo, sino que fue mi iniciativa eso, en el Congreso hace 2 años atrás. Claudia. Sí, le quería consultar al Contralor y para entender mejor luego de la explicación que dio, si tenía conocimiento acerca de estos rumores de que el ex Contralor, Enrique García, cajoneaba este pedido que hizo la Fiscalía de la declaración jurada de amarilla y que también su esposa hacía lo mismo. Y con esto que explicó, ¿en cuánto tiempo se podría entregar esta declaración al Ministerio Público? A mí no me consta. Sí, también escuché muchos rumores, pero más por la prensa también que otra cosa. No quisiera hacer referencia al pasado porque realmente no me parece que nos sirve de nada. Ya lo dije antes, voy a ver en Secretaría, en la Dirección General de Declaraciones Juradas y a través de la jefa de gabinete, cuáles son los pedidos de la Fiscalía pendientes. Y lo dije antes, si es que ese es uno de ellos, lo voy a remitir como un mero trámite, porque es un mero trámite. Si hay un pedido oficial, hay que remitir. Pero no tengo informe sobre eso oficial, lo voy a tener mañana. A ver, ¿me permiten? Sí. Pues sé que estamos terminando. La Contraloría no solamente auditar municipalidades, gobernaciones, etcétera, etcétera, también tiene un organismo de control que son las sindicaturas. Hasta ahora esas sindicaturas se han repartido de manera graciosa en facciones políticas. Doctor Benítez, ¿vas a hacer un listado de los síndicos? ¿Los vas a convocar? ¿Vas a analizar el trabajo de cada uno de ellos? Porque no sé, hay sindicaturas que son tan importantes, la de Petropar, por mencionar solo una, donde se mueven miles de millones de guaraníes al mes. Las sindicaturas son de tu responsabilidad también. Sí, ahora fue asignada una nueva directora, una coordinadora de las sindicaturas, que ya hablé con ella y le pedí que le pida informes a los síndicos para ver qué trabajo hizo cada uno de ellos, y en base a eso, al rendimiento, porque esos son cargos de confianza que tienen mucha movilidad, no son funcionarios de carrera, por ende pueden ser destituidos sin mayor complejidad. Sin que cueste dinero, por ejemplo. Sin que cueste dinero. Entonces, en base al informe que se presentan, vamos a tomar la medida que tengamos que tomar. Y igual le digo, ayer por primera vez, después de mucho tiempo, se tomaron examen en la Contraloría y se hicieron entrevistas con psicólogos a más de 70 contratados y funcionarios que no tienen la antigüedad para tener la estabilidad. ¿Y qué se le pregunta al contratado o a este funcionario? ¿Cuál fue el trabajo que realizó? ¿Cuántas auditorías integró? ¿Cuántas auditorías firmó o tuvo como parte del equipo auditor? Y en base a ese informe que va a estar firmado por la Dirección de Talento Humano, por los psicólogos de la institución, en base a eso vamos a tomar la determinación que tengamos que tomar. No en base a pedidos políticos ni nada. Lo mismo tenemos que hacer con los síndicos. ¿La Contraloría puede entrar a las binacionales o no? Yo creo que hay precedentes sobre eso. Actualmente entiendo que Yacyretá está siendo auditado por la Contraloría y yo tengo un informe que hizo la Contraloría en Itaipú sobre la deuda pública que tenía Itaipú en el lado paraguayo,
existe muchísima información sobre eso y tenemos, creo que la prerrogativa y la capacidad para hacerlo. En el Poder Judicial no entran. No, deberíamos entrar, si es que por la propia sentencia de ellos. La Contraloría es una entidad de auditoría previa al juzgamiento del Tribunal de Cuentas. De hecho, este año está en el PGA, en el Plan General de Auditoría, está La Corte. Sí. Pues ahí, mira, ahí sí hay razones para entrar. ¿Verdad? Hay un ministro que dicen que es dueño de un banco, por Dios. Ahí sí hay razones para entrar, ¿verdad? Pero está también la famosa acción para que le juzgue el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Entonces que al final los integrantes del Tribunal de Cuentas de alguna u otra manera se someten a los ministros de la Corte, ¿verdad? Sí, pero esa misma acción, y que si seguí un poco la declaración de la Corte, es que lo que ellos dicen que nosotros podemos coexistir, nos dicen que no podemos auditar, ¿verdad? Entonces este año estamos auditando y vamos a tener que auditar quizás los años anteriores que ellos tienen ya sus cuentas juzgadas, no, pero este año por lo menos vamos a poder auditar. La última de mi parte, ¿tenés parientes en la función pública? ¿En algún lugar? ¿Alguna confrontación de intereses? No, yo provengo de una familia muy trabajadora. Mi papá sí fue funcionario público, jubilado, pero hace muchísimos años. Mi mamá una mujer del sector privado, de cuyo esfuerzo todos nosotros salimos adelante, mi hermano y yo. Mi hermano vive, bueno, ya que me preguntaba, vive fuera del país, trabaja en una multinacional. Mi hermana es odontóloga, tiene una empresa propia con mi mamá. Somos gente de trabajo y mi familia es una familia que es conocida por su honestidad y por su capacidad de trabajo. Ninguno de la función pública, entonces. No. Okay. Bueno, cerramos, Claudia. Cerramos. Contralor, gracias por su tiempo, muy amable. Por la invitación. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta hablamos proyectos de reforma tributaria que va a presentar esta semana el Poder Ejecutivo. A la vuelta a la pausa, ya venimos. Continuamos en Cara Cruz a través de Unicanal y también a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y vamos a ver los números y haciendo un cierre ya de lo que fue nuestra primera encuesta a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPay. ¿Crees que el nuevo Contralor, Camilo Benítez, actuará con independencia? Más de 200 personas participaron con esta pregunta y dicen en un 47% que sí, 53% que no. Y vamos a ver también el Facebook. Dicen aquí en un 30% que sí, nada más, y 70% que no. Es la percepción de la gente con respecto al nuevo Contralor General de la República. Cerramos este tema y ya vamos a hablar de un asunto que preocupa en el ámbito económico. Esta propuesta de reforma tributaria, un paquete de leyes que va a ser presentado por el Poder Ejecutivo esta semana, según anunciaron las autoridades económicas. La semana pasada, días atrás, se daba como un cierre con respecto a las tratativas, hablaban de un 90% de acuerdo finalmente, pero varios sectores siguen en desacuerdo, principalmente en lo que se refiere al impuesto selectivo al consumo. Pero a continuación tenemos un informe donde también contamos qué dice la gente en la calle. Tras 6 meses de idas y vueltas, el gobierno llegó a un acuerdo del 90% con los diversos sectores en el proyecto de reforma tributaria, paquete de leyes que será presentado al Congreso Nacional esta semana. La presentación había sido postergada por no lograr acuerdo, principalmente sobre el impuesto selectivo al consumo. Sobre este punto, economistas, empresarios, productores e industriales advirtieron acerca de la posibilidad de generar un efecto desalentador para el consumo de productos paraguayos, ya que esto encarecerá el precio de los mismos, lo que no solo restaría poder adquisitivo a las personas de menores ingresos económicos, sino también afectaría la venta y provocaría que la gente opte por los productos de contrabando. A mí me parece que es un gran logro el haber unificado el impuesto a la renta, ¿verdad? Me parece que es positiva esa equiparación. Me parece que ya no van a haber distinciones entre los sectores y yo veo eso como un elemento muy positivo en términos generales, pero hay incrementos, ¿verdad? Y hay incrementos en momentos donde eso es complicado. Claro que los incrementos a la renta me parece que son incrementos mucho más fáciles de
entender y de defender, porque en el momento en que haya ganancias es cuando se paga, cuando no hay ganancias no se paga. Las bebidas gaseosas, la cerveza, ¿por qué no decir? Nuestro país es un gran consumidor de cerveza, entonces eso va a hacer que el precio suba, y al subir el precio de venta de los formales le va a dar más competitividad de vuelta al contrabando, y de vuelta el contrabando se va a vender más por la vía de que los productos nacionales o los productos que legalmente se venden en el país se encarezcan y se venda menos. Una de las categorías que hace tiempo venimos bajando en las ventas es las bebidas alcohólicas y también es las bebidas de gaseosa. Venimos luego ya mal, y a esto hay que sumar que de vuelta con unas fronteras tan permeables, nosotros estamos teniendo cada vez mayor presencia también de productos o que compiten con el propio fabricante o con el propio importador de manera ilegal. Entonces realmente cualquier aumento de vuelta, te digo, que se podía generar que pueda afectar en demasía a lo que es el precio final, además de dar un impacto negativo en la capacidad de consumo de la gente, va a dar una mayor competitividad al producto de contrabando. No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba al poder. En tanto, ciudadanos y ciudadanas primeramente desconocen la propuesta, pero están seguros que recaudar más dinero sin una mejor administración no vale la pena, ya que no redundará en beneficios para la población, y también piden mayor control sobre la evasión. No, yo en realidad creo que en vez de aumentar el impuesto lo que deberían de ir a la evasión, ¿verdad? Porque ese es el punto. No hay ninguna mejora. Las rutas lo que mejoraron un poco, pero en otros aspectos, por ejemplo, no mejoraron nada. En vez de subir tendrían que bajar los impuestos para generar un poco más de recursos, o sea, a la par que baje el impuesto, para mí que va a generar más, que la gente pueda ir pagando más de lo que están pagando ahora. Y en realidad no, porque no se ve reflejado en la ciudad, más que nada, ¿verdad? Si pagamos impuestos queremos exigir también que las calles estén buenas y que todo pueda mejorar. No se justifica, ¿verdad? Se resiente en todos lados. No va de la mano los impuestos que pagamos con los servicios que recibimos, ¿verdad? Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, ¿y ahora qué? Bueno, ahí está nuestro informe con respecto a esta propuesta de reforma tributaria, y tenemos una consulta para todos ustedes a través de la cuenta @CaroCruzPI en Twitter. Acerca de la reforma tributaria anunciada por el gobierno, ¿crees que mejorará la recaudación, fomentará la informalidad? Debe antes mejorar la calidad del gasto. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Vamos a arrancar con el economista Humberto Ariel Colmán, viceministro de Economía. Gracias por venir, viceministro. Buenas noches, Clary. Un gusto estar en el programa. Un saludo cordial a Jorge, a Claudia, a toda la audiencia. Intentaremos, señor economista, hacer esto de manera, digamos, fácil para que la gente entienda. Y la primera pregunta es si lo que pagamos, digamos, los que nos creemos que estamos en la clase media, intentando saltar a la alta, con todos estos impuestos que pagamos, IVA, IRP, ISC, ¿cuál es nuestra presión tributaria? Porque creo que ustedes miden así en comparación con tan solo los países de la región. ¿Es cierto que los paraguayos pagamos pocos impuestos? Sí, es cierto. O sea, dependiendo de cuál es la definición que uno tome, lo que son impuestos puros, digamos, entre los impuestos a la renta, selectivos, IVA y demás, eso es más o menos 10% de toda la producción nacional del Producto Interno Bruto. Si tomamos en cuenta otros ingresos que de alguna manera son impuestos a los recursos naturales, como por ejemplo los royalties de las binacionales y las contribuciones a la seguridad social, que de alguna manera también es una contribución o un aporte fiscal, ahí estamos más cerca de 15%, 14% para ser precisos. En los países emergentes de ingresos medios, en desarrollo, algunos comparables con Paraguay están en niveles del orden del 25%.
países, por supuesto, ya desarrollados, con los cuales tampoco podemos compararnos, pero de todas maneras para tener como referencia, estamos hablando de un 35%, 40%, ¿verdad? Pero más allá de eso, Clary, lo que quisiera en primer lugar mencionar es que lo que planteamos nosotros es una reforma fiscal, en el sentido de reorientar recursos del presupuesto, reorientar recursos del sistema de compras públicas, buscando generar ahorros en compras públicas hacia la educación y salud, y una propuesta de simplificación y modernización tributaria que, es cierto, busca recaudar más, pero por el lado equitativo, por el lado con equidad, de manera tal a que aquellos que tengan mayor capacidad, ingreso y ganancia puedan contribuir más. En esta propuesta, entonces lo que se busca es que todos esos recursos adicionales y lo que podamos reorientar del presupuesto vaya a la educación, a la salud blindado. Hemos tenido grandes avances en educación y salud. En la década del 90 solamente invertíamos 1 punto del Producto Interno Bruto en educación, otro punto en salud. Hoy estamos como en 4 en educación, 3 en salud, pero nos dicen que tenemos que invertir como 7% en educación, 6% en salud. Entre esos dos estamos hablando de 6 puntos del PIB, que son como 2.500 millones de dólares que necesitamos. Hemos hecho grandes avances, como dije, pero todavía hoy 9 de cada 10 chicos de 15 años no tienen las competencias básicas en matemáticas. Todavía tenemos una prevalencia de, digamos que, mortalidad materna muy alta y otros problemas de salud pública, que es lo que se busca atender, con un plan muy específico, con la expansión de las unidades de salud familiar, con la jornada escolar extendida. O sea, la propuesta es poner en el centro a la educación y salud. En algún momento, allá por el año 2003, todo el sistema fiscal, presupuesto e impuestos se enfocó en la estabilidad macroeconómica. Empezamos luego la formalización, la expansión hacia el sector agropecuario con el IRAGRO en el 2013. Creemos que hoy es el momento de poner a la equidad en el centro del sistema fiscal. Señor viceministro, entonces implica que esta reforma tributaria trae consigo un compromiso para invertir más en educación y salud vía blindajes legislativos. Así mismo, lo que se busca replicar concretamente, Clary, es la experiencia del Fondo de Excelencia de la Educación, para que la ciudadanía recuerde, estos no son los recursos que van a las gobernaciones y municipalidades, estos son los recursos del Fondo de Excelencia de Educación, que tiene un consejo integrado por representantes del sector privado, y ahí esos recursos, podemos decir, por lo menos, la experiencia ha sido exitosa en el sentido que los recursos están ahí, están blindados, están en una cuenta del Banco Central y se están asignando de acuerdo a los programas de inversión que aprueba el Consejo. Sí, está dentro del proyecto un artículo de blindaje de los recursos. Gustavo Volpe, titular de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Clary, Claudia. Contento de estar en vuestro programa y hablando de un tema tan importante. Absolutamente. Y así como decía Clary, lo ideal sería un poco también que sea esto didáctico y la gente entienda, ¿verdad? Más allá de los números fríos que siempre nos cuesta entender. Leí el otro día un titular en un diario: 90% de este proyecto, este plan que tiene el gobierno intenciones de presentar esta semana, ustedes, el sector empresarial, están de acuerdo. Eso es así, 90%, eso significa que prácticamente están de acuerdo. Es así, es así. Así como dijo el viceministro recién, esto es una reforma fiscal, no es solamente tributaria. Incluye una reforma tributaria, pero fundamentalmente lo que se trató de hacer aquí desde el mes de noviembre es un estudio por el cual hacer modificaciones en nuestra legislación tributaria, también tendiente a corregir ciertas distorsiones que había con respecto justamente al contribuyente, ¿verdad? Yo creo de que uno de los elementos más importantes, así como escuché que dijo Banana Ferreira, es la equidad tributaria que se está logrando, porque ese era el reclamo de la gente. Porque hay sectores que están bien y que tributan menos que los sectores que están mal. Y eso después se mezclaba con temas hasta ideológicos, como cargarle de impuesto a la exportación de granos, ¿verdad? Cosa que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, porque justamente nosotros no podemos exportar impuestos. Entonces, definitivamente, ya con esta reforma tributaria, y ahí hablo de reforma tributaria no fiscal, lo que se pretende es que todos paguemos el mismo impuesto a la renta, tanto del IRASIS como era antes, y también del impuesto a la renta personal, y teniendo en cuenta diferentes categorías dentro del impuesto a la renta personal, porque no es lo mismo
una persona que tiene muchos recursos y que le hace generar un impuesto a la renta elevado a alguien que apenas está alcanzado. Un empleado que apenas está alcanzado y que realmente es mucho más sacrificado poder hacerse cargo. Pero tenemos que tener en cuenta de que es así como se estaba hablando recién, de que nosotros tenemos una carga tributaria bastante baja, pero como un tema de competitividad, lo cual está absolutamente demostrado. En primer término, que la baja carga tributaria generó mayor cantidad de contribuyentes y también generó más cantidad de recaudación. Imagínense, se habla de 5 veces lo que se recaudaba antes de la ley 2421. Yo creo que es más, yo creo que es más de 5, pero sin entrar a discutir eso, resulta que bajando los impuestos se hizo que la gente se anime más a entrar en la formalidad. No se entró del todo, lamentablemente, porque todavía sigue elevado el porcentaje de informalidad y fundamentalmente causado por el tema del contrabando, que es un mal endémico que tiene nuestro país desde el principio del siglo pasado, diría yo. Es más, del siglo XVIII. Si ustedes leen un libro que se llama Infortunios del Paraguay de Teodosio González, ¿verdad? Es un libro hecho por un político y no un historiador, en donde se lee claramente de que se hacía ya contrabando en esa época en contubernio con las fuerzas brasileras de ocupación de nuestro país después de la guerra. Entonces, el contrabando es un mal endémico y sobre todo porque estamos ante dos grandes países en donde tienen economías de escalas muy diferentes. Voy a ser didáctico. ¿Qué quiere decir economías de escala? Quiere decir que son países más grandes, con mayores recursos, mayor cantidad de habitantes, entonces sus fábricas son más productivas que las nuestras. Producen mucho más con los mismos gastos, entonces ellos tienen costos menores. Y a pesar de esa situación, nosotros hemos entrado al mercado común del sur, hemos entrado al Mercosur en igualdad de condiciones. Sin embargo, no se tuvo en cuenta ese tipo de detalles y sobre todo se había puesto una cláusula en la cual se tenían que haber coordinado las políticas macroeconómicas, vale decir que las monedas se tenían que mover en el mismo sentido y en la misma proporción. Sin embargo, eso no ocurre. Y entonces, cuando Brasil está mal y Argentina mal, los dos, como en este momento, ¿qué pasa? Repercute en una desvalorización enorme de sus monedas, lo cual le da más competitividad todavía a sus productos. A los productos de ellos. Entonces ingresan por las aduanas y también ingresan por nuestra frontera que tiene. Licenciado Volpe, le tengo que interrumpir allí sin ninguna gana de ser abogado del diablo, ¿verdad? Pero efectivamente, usted mencionaba esas, como ustedes los economistas llaman, las asimetrías que generan la posibilidad de un dumping, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahora, pero licenciado Volpe, quiero que me explique cómo yo le voy a traducir eso a la gente. Voy a ponerle ejemplo una charla que tuve con un subordinado de otro lugar de trabajo. Me dice, jabón en polvo tal. Le digo, ¿cómo si nuestro auspiciante es Guairale? Buenísimo él. Le digo, no, pero yo compro 10.000 menos, cuesta este que viene a Argentina, X marca, me dice. Y lava igualito, me dice. ¿Cómo yo le discuto a ese prójimo? Cuya diferencia, tiene que comprar 4 de estos polvos al mes, son 40.000, en un solo ítem. ¿Cómo yo le explico a él, digamos, que tenemos que defender nuestra industria y que esa es una cosa inherente a las megas producciones que tienen Argentina o Brasil? Bueno, en primer término yo quiero decir de que hay dos formas de comprar los productos argentinos o brasileños. En forma legal y también en forma ilegal. ¿Sí? Hoy en día en las veredas de los supermercados están ese tipo de productos, así mismo, ¿verdad? Así mismo. Los alimentos y los domisanitarios están en las calles y son ostensiblemente más baratos de los que se venden en los supermercados. Entonces, resulta que el hecho de que la gente compre porque es más barato, yo no digo en igualdad de condiciones cuando se compra en un negocio donde se vende mercadería legal, ¿verdad? Bueno, ahí ya depende de otros factores que ya de repente no están al alcance del empresario el poder igualarse por estas razones que estaba dando recién.
Pero yo les puedo asegurar de que la gran diferencia está en los productos que se venden en la calle. Y esos productos que se venden en la calle muchas veces nos acusan a los empresarios de que criticamos el contrabando porque nos hace ganar menos dinero. Pero es una realidad eso. El paraguayo, la industria paraguaya no tiene su mercado porque gran parte del mercado está ocupada por el contrabando fundamentalmente y por productos que son más competitivos que vienen de Brasil y de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre lo que está ocurriendo ahora, que el contrabando crece, las industrias y los comercios legales decrecen. ¿Y dónde repercute esto? Necesariamente en la disminución de la cantidad de mano de obra. Entonces, es un círculo vicioso el hecho de comprar más barato, porque ese comprar más barato significa que a lo mejor las industrias que están produciendo ese producto ven reducida su actividad económica y se ven necesariamente en la obligación de reducir también su mano de obra. Entonces, no es que solamente la gente compra lo más barato, sino está comprando algo que mañana le puede repercutir porque su marido o su hermano o su señora puede quedar sin trabajo por esta razón. Entonces, realmente lo ideal sería que podamos tener igualdad de condiciones que no tenemos. Por la vía de las asimetrías macroeconómicas, como decís, por lo que son las industrias brasileras y argentinas, por un lado, pero ese sería el menor de los problemas. El problema es la desvalorización de esas monedas que hacen de que sus productos... Ahí ya es imposible luchar. Ahí es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Se reduce la actividad de las empresas legalmente constituidas y sobre todo las industrias, y después se ven forzadas a reducir su cantidad de personal. Y entonces se convierte en un círculo vicioso porque cada día va cayendo el consumo. Al caer el consumo es porque la gente tampoco tiene los recursos para comprar los productos en el mercado. Y entonces eso es realmente algo muy complicado, que es lo que está ocurriendo. Yo no digo que sea el 100% causado solamente por el factor de competitividad de los productos, tanto de contrabando o productos importados. Hay otros factores. Los argentinos venían hasta hace muy poco a comprar en el Paraguay porque les era conveniente por el tipo de cambio, cosa que eso desapareció. Los argentinos venían a hacer inversiones en propiedades horizontales, eso desapareció. Entonces, todo eso hizo de que ya no haya la circularización que necesita la economía y por lo tanto eso hizo una caída del consumo, y la caída del consumo hay que parar. Y eso es lo que estamos trabajando con las autoridades para tratar de hacer algunas medidas que eviten de que esto, que es una caída o una reducción de lo que íbamos a crecer este año, ¿verdad? Porque los pronósticos hablaban de 4.2 y hoy ya hablan de 3.5. Bueno, licenciado, tomate un poco de agua, se está atragantando, pero eso es un tema para nuestro economista en la vuelta. Hay varias cuestiones independientemente de eso que describió Gustavo Volpe. Lo que a mí me preocupa, cuestiones que tienen que ver con lo que se va a aumentar en materia de impuestos. Sí. O sea, esa es la parte que yo como ciudadano común siento. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿El aumento de la cerveza? No, por ejemplo, mañana cierran rutas los cigüeñeros. Sí. Pero por el aumento del diésel. No, por el aumento del selectivo al consumo que les afecta a ellos. En el diésel están presupuestados. Tenemos que ir a la pausa, pero ellos, los usados, importados, se menciona eso, por eso mañana 10%. Mañana van a cerrar. Un IST, el Toyota, que más cuesta, hoy que más se vende, cuesta 25 millones. Me decía el del gremio, los usados va a costar 28 millones. Entonces, ¿por qué el viceministro dice esto le va a afectar a gente clase media alta? Esto le va a afectar a Juan Pueblo, que compra su auto de Iquique, o el tema de las motos. Que tiene que pagar impuestos. Ya sé, pero nadie dice que no pague. Pero ¿cómo en un momento en que se da esta desaceleración, cuando dice Volpe, vamos a trabajar juntos para evitar esto, hoy se plantea el aumento de los impuestos, que de alguna u otra manera repercute? Se va a sentir eso en la gente. Los autos usados llegan, dice acá un vendedor de autos justamente. Pero el viceministro va a responder. Va a responder a la vuelta de la pausa. Dale, ya venimos.
Cuando tengas ganas de disfrutar algo rico, no dudes ni un segundo. Busca una Pool bien helada y refrescate de la manera más natural con la única gaseosa con jugo de frutas. Pool naturalmente nuestra. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de nuestra encuesta habilitada sobre la reforma tributaria. Acerca de la reforma tributaria anunciada por el gobierno, ¿crees que en un 72% la gente dijo que primero se debe cortar el despilfarro? En un 19% fomentará la informalidad y en un 9% nada más mejorará la recaudación. Más de 100 personas participan con esta pregunta. Vamos a ver los números en Facebook. Pero bueno, continuamos, ahí vemos. No, es la encuesta, ahí vemos, sí. 72%, ya mostramos los mismos números, cortar el despilfarro. Es así. En esta consulta que hicimos en el Twitter. Viceministro Berto Colmán, tema selectivo al consumo, por ejemplo, a las motos. ¿Quiénes acceden a las motos? La gente más humilde, que usa las motos como sus medios de transporte para, inclusive, gracias a la moto consiguen trabajo, los delivery. Sí. Entonces, al final, cuando usted hace rato dijo, esto le afecta a un sector, al final le afecta al que menos tiene. Le hablé lo de las motos, incluso sí, también lo de los usados. Los de la Cadán tan felices a lo mejor, ¿verdad? Pero cuando nos mejoramos nuestro sistema de transporte público, la gente común se consigue su chileré. Entonces va a haber un aumento allí, en los usados y también el tema de las motos. A ver, hay varios aspectos de la propuesta que una vez que, digamos, el proyecto esté en el Congreso, vamos a salir a hacer, digamos, que una divulgación masiva de qué significa la propuesta en varios aspectos. En el tema de los selectivos en particular, arranco por ahí, la motivación tiene que ver no precisamente de recaudación. Es cierto, el impuesto selectivo de consumo, especialmente el de los combustibles, representa una porción importante de la recaudación, pero los otros no tanto. Acá lo que se busca es desincentivar el consumo de ciertos bienes que generan un daño a la salud pública o un gasto importante a la salud pública. Hoy, de cada 100 guaraníes que gasta el sistema de salud pública en las enfermedades relacionadas al consumo del cigarrillo, por ejemplo, solamente 20 vienen de la recaudación de los selectivos, o sea, apenas el 20% cubrimos. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de neumonía y todos aquellos males relacionados. El aumento de las enfermedades no transmisibles relacionadas al consumo de bebidas azucaradas. Bueno, saben el impacto que está teniendo en salud pública, también hoy día en los niños, ¿verdad? Entonces, se busca desincentivar el consumo de estos bienes, bebida alcohólica, cigarrillo, bebida azucarada. En los casos que vos mencionabas antes, Jorge, el tema de los vehículos usados viene por una cuestión ambiental, viene también de alguna manera relacionada a que hoy día tenemos de manera creciente una industria ensambladora en nuestro país, mayores facilidades para acceder a vehículos 0 kilómetros también, por un lado. En el caso de las motos, nos dice el Ministerio de Salud Pública, acá hay un cóctel mortal, ¿verdad? Entre el consumo de bebida alcohólica y la facilidad con la que hay que quitar motos, hoy en día estamos dejando lisiado una parte importante de nuestra mano de obra. Entonces, esa es un poco la motivación. Quisiera mencionar que en el caso particular de los selectivos, la motivación principal pasa por actualizar nuestro sistema, la motivación principal pasa por el desincentivo al consumo de ciertos bienes, no precisamente de recaudación. Algunos de estos productos que ustedes mencionaban todavía está pendiente de definición. Lo de las motos en realidad ya se quitó de la propuesta. Lo del tema de los vehículos usados fue una propuesta de integrantes del sector privado en la Comisión Tributaria. Pero yendo un poco a la preocupación del impacto que esto tendrá en la economía. En el caso de los selectivos, la propuesta incorpora un artículo que dice que durante el primer año de vigencia estos se mantienen tal cual están, no hay ningún ajuste de tasas. Eso implica que si el proyecto se aumenta este año, se aprueba este año, entra en vigencia en el 2020, durante el 2020 no hay ajustes y a partir del 2021 se podría hacer ajustes. Y eso dice textualmente el proyecto de ley en función a la situación económica, porque también somos muy conscientes del diferencial que hay hoy día en algunos de estos productos y del impacto que puede tener en el comercio formal e informal. Por supuesto, no vamos a plantear nada que vaya a empeorar la situación de los comercios formales y por lo tanto el empleo, ¿verdad? Entonces, por el lado selectivo estamos ahí resguardados, recién a partir del 2021 podría haber un ajuste. La propuesta
descansa principalmente en el tema de los impuestos a la renta. Impuesto a la renta donde se fusiona el IRAGRO, el impuesto a la renta que pagan los agropecuarios, y el impuesto a la renta que pagan los comerciantes industriales y de servicios, se fusionan en uno solo. Eso es lo que decía antes el economista Ferreira, que vamos a tener un solo impuesto a la renta de las empresas y el impuesto a la renta personal. El énfasis está puesto ahí, pero recuerden ustedes que generalmente se paga el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, cerrado el año fiscal. Es decir, este proyecto, si se aprueba este año, entra en vigencia otra vez en el 2020 y se va a empezar recién a sentir un impacto en el 2021. Y se paga sobre ganancias. Si no hay ganancias, no se paga. Vamos a ir sobre puntos específicos. A ver, ideológicamente creo que algunos vamos a coincidir con usted en el aspecto de sacarle incentivo al consumo de ciertas cosas que nos hacen mal. Pero eso no va a significar que la gente va a dejar de consumir. ¿Me permitís preguntarle, los porcentajes, por favor? No va a permitir, no va a generar porque la gente deje de consumir. Voy a levantar la mano entonces. ¿Me permitís? Adelante. Tabaco. ¿Cuánto paga ahora y cuánto quieren que pague ustedes? Hoy la tasa mínima es del 18%, la máxima del 22%, está fijada en el 18%. La propuesta es llevarlo al 35%. En la región está muy bien encima del 100% porque en la región se aplica selectivo, IVA y también se aplica un impuesto de suma fija de monto por cajetilla. ¿Alcohol? Alcohol estamos en el 9%, la propuesta es llevarlo al 15%. ¿Todos los alcoholes o...? Estoy hablando de cerveza en particular. Cerveza en particular, del 9 al 15%. Sí. ¿Bebidas azucaradas? Bebidas azucaradas estábamos más o menos por ahí también, la propuesta es llevarlo como a un 11-12%. Es decir, supuestamente para, y ahí vamos a entrar en la discusión acá de mi adlátere, el tema de desincentivar, creo que se dice, ¿verdad? Sí. Ciertos consumos. Sí. ¿Ustedes basan eso en estudios, por ejemplo, tan solo de la región en donde Brasil no se paga 100% de impuesto al tabaco? ¿Con un impuesto más alto la gente dejaría de fumar o iría al cigarrillo ilegal? Bueno, eso puede ocurrir obviamente ahora. Estos son investigaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud en un montón de países. O sea, está probada la eficiencia de estos impuestos en desincentivar el consumo. Por supuesto, estamos hablando de situaciones donde el impuesto efectivo que pagan estos productos es mucho más alto de las tasas que nosotros estamos planteando y obviamente eso tiene un impacto en el precio, un impacto significativo en el precio y por ende en el consumo. Nosotros acá estamos planteando algo moderado, en la medida que nos permita, digamos, la situación económica ir subiendo y desincentivando y generando más recursos para el sistema de salud pública para poder atender todos estos males que estamos hablando. A ver, ahí a mí me gustaría meter por la cuchara. A ver. Es cierto todo lo que se está diciendo, pero yo coincido con Jorge de que no porque se suban los impuestos se va a dejar de fumar. Entonces, yo creo que hay otros análisis que hay que hacer. Ustedes saben que el sector que más contribuye al fisco es el sector del tabaco, la cadena del tabaco. Ustedes saben de que independientemente a la producción primaria del tabaco, que es buena y que cada vez va creciendo, también hay toda una industria de insumos que ha invertido muchísimos millones de dólares para poder tener la calidad que hoy en día tienen las cajetillas que se utilizan en los cigarrillos. Y voy a ser un poco egoísta. Yo creo que el mayor porcentaje del cigarrillo que se produce en el país no se consume en el Paraguay, se consume afuera. Entonces, vamos a darle un golpe muy fuerte a un sector que contribuye muchísimo y que obviamente al subirle los impuestos va a dejar de contribuir y por lo tanto va a achicar los recursos que hay para atender otros sectores. Por eso es cuando dicen muy buena intención se tiene o se puede llegar a tener. Yo creo que esa la tienen desde el Ministerio hoy de Hacienda, pero puede tener un efecto boomerang. Sí. Porque yo estoy seguro de eso. Al final, cuando dice Volpe, con el tema, por ejemplo, de las gaseosas, de la cerveza, si nosotros nos apretamos para que efectivamente el combate al contrabando sea en serio, al final subimos los impuestos de eso que mencionó, la gente va a ir al mercado negro. O sea, difícilmente se pueda lograr que la gente deje de consumir porque cuesta más caro. Va a recurrir al más barato. Es una cuestión lógica, ¿verdad? No ser que nosotros empecemos a trabajar con esto que dice que viene del siglo antepasado, este tema del contrabando. Sí. Por eso me parece que, si bien hay una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, pero
se tiene que adaptar también a la realidad de cada país. Y nuestra realidad es demasiado obvia, ¿verdad? Subimos los impuestos y más, vamos a generar desempleo porque estas empresas no van a poder pagar y van a terminar achicándose. A ver, eso sería cierto si estamos planteando una suba del impuesto al 70%, al 80%. Nosotros somos muy cuidadosos acá, reitero, esto recién se aplicaría gradualmente desde 2021. Y estamos hablando de un 35% cuando en la región está por encima del 100% las tasas. Es cierto que hoy hay una diferencia cambiaria, pero justamente por eso se plantea que recién a partir de 2021 se empieza a aplicar de manera gradual. Nosotros no creemos que esto vaya a generar un impacto negativo en el empleo de este sector. Sabemos toda la importancia que significa en materia de recaudación, pero nos parece que hay un objetivo supremo de salud pública que está encima de todo eso. Y sí, es cierto, esto es un instrumento más. Nosotros también tenemos que fortalecer los controles en materia de aduanas, sin lugar a dudas, pero también tenemos que hacer mucha más medicina preventiva y concientización del lado del Ministerio de Salud Pública, no solamente con el cigarrillo, sino también con las bebidas alcohólicas, con las bebidas azucaradas, y claramente ahí hay una estrategia que el Ministerio de Salud Pública está trabajando y está concienciando, ahora está quitando mucha más información sobre todo el impacto que esto genera en salud pública, sobre todas las pérdidas de años de vida que significa esto para la población. Pero yo quisiera un poco hacer un cambio de frente, como diría en el lenguaje futbolístico, y decir de que esta propuesta trae aspectos muy positivos. Porque siempre que hablamos de impuestos hay como una connotación negativa, van a querer cobrar más otra vez, ¿verdad? Pero en realidad acá hay aspectos positivos, como por ejemplo, hablamos de la justicia y equidad en el sentido de que hoy, por ejemplo, el sector agropecuario, que es un sector que ha contribuido mucho al crecimiento económico, pero también se ha beneficiado de ese crecimiento económico, paga en términos relativos con el sector de comercio, industria y servicios menos impuestos. Entonces lo que se quiere hacer ahora es que equiparar, nivelar la cancha para todos los sectores y que todos paguen lo mismo. Ese es un primer concepto de equidad. El otro concepto de equidad tiene que ver con el tratamiento de las ganancias que reciben las personas en su carácter de accionistas. Dentro del impuesto a la renta personal, hoy día prácticamente la tasa efectiva del impuesto a la renta personal en estos casos es casi cero. Entonces lo que se busca ahora es que con esta propuesta, con las deducciones, y con esta propuesta se busca que en el momento que la persona recibe la ganancia de parte de la empresa o el dividendo, pague de una vez un impuesto del 8% sin deducción. Con lo cual eso le da otro elemento de justicia a la propuesta muy importante. Y después hay otro aspecto, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las familias o personas de ingresos medios o medios altos que son contribuyentes del IRP. Hoy día ellos no pueden deducir para el pago de su impuesto toda la cuota hipotecaria. Ustedes saben que cuando uno quita un préstamo hipotecario para su casa, la cuota tiene dos componentes. Uno, los intereses que se paga, y otro, el capital que estoy pagando, ¿sí? Hoy solamente puedo deducir los intereses, que es la parte más chica de la cuota. Con la propuesta se está incorporando que se pueda deducir toda la cuota hipotecaria de las familias de ingresos medios altos, que son los que califican al impuesto a la renta personal. Vale la pena mencionar ahí. Es un impuesto que se va a seguir aplicando para aquellas personas que tienen ingresos iguales o superiores a 80 millones de guaraníes al año. Entonces, viceministro, sí. Antes de la pausa, coincidimos en eso, el aspecto positivo, pero el espíritu cuando se crea el impuesto a la renta personal, todos sabemos que era el espíritu formalizador. Y hoy estamos en condiciones de decir que ya se ha formalizado todo para dejar de lado que no todo sea deducible. Porque si a mí me dicen que en el impuesto a la renta personal no todo es deducible, yo voy a dejar de pedir factura. Jorge, todos los gastos familiares siguen siendo plenamente deducibles sin límite dentro del impuesto a la renta personal, ¿sí? Ahora, como decía yo al comienzo del día, creemos que este es el momento de empezar a hablar de equidad. Y en la realidad ningún impuesto se crea para no recaudar, ¿verdad? Entonces acá creemos que este impuesto a la renta personal puede generar más recursos con equidad. O sea, solamente aquellos que tienen más ingresos y más ganancias son los que finalmente van a terminar pagando más. Y un último elemento antes de ir a la pausa que quería mencionar. La propuesta trae un elemento de formalización muy importante que tiene que ver con el régimen Resimple. ¿Qué es lo que es el régimen Resimple? Un sistema donde los micro y pequeños negocios van a tener la mayor facilidad para pagar impuestos. Solamente van a tener un cuadernito de ingreso-gasto, requisitos mínimos de inscripción sin costo, y van a pagar un impuesto en guaraníes de suma fija al año. No hay complicaciones de registros contables, de activos pasivos, de tasa. No, voy a pagar 1.000 guaraní por cada 1 millón de ganancias. Ese es el régimen Resimple. Tengo que hacer la pausa. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos.
Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver qué está opinando la gente a través del Twitter acerca de la reforma tributaria anunciada por el gobierno. ¿Crees que en un 70% antes hay que cortar el despilfarro, un 21% fomentará la informalidad y 9% mejorará la recaudación? La encuesta sigue habilitada y le quiero hacer una consulta al viceministro Humberto Colmán con respecto a esta intención de invertir en salud y educación. ¿Cuáles son las estimaciones de recaudación a partir de esta reforma? Mira, con la propuesta original, digamos que pensamos que esto podría llegar una vez madurado en el mediano plazo, porque, a ver, una vez que se aprueba se empieza a aplicar de manera gradual y a futuro, en unos 3 o 5 años, esto puede llegar a madurar. Queremos ser muy responsables, hay muchos elementos de la propuesta que quizás van a cambiar. En principio hablábamos de un 0,7% del Producto Interno Bruto, que son más o menos unos 300 millones de dólares. Quizás pueda ser un poco más, hay elementos de que se le da, digamos, a la administración tributaria, facultades de control adicional que se le da, que quizás pueda generar un poco más, pero que debemos ser muy conservadores. Por eso al comienzo yo hablaba, Claudia, de una reforma fiscal. O sea, lo tributario es un componente. En compras públicas, donde se invierte, se gasta más o menos unos 4.000 millones de dólares al año, se cree que se puede llegar a ahorrar más o menos un 10% de eso. ¿Cómo es eso? A través de las compras consolidadas, que el Estado aproveche su volumen y su escala, comprando en mayor cantidad, en mejores condiciones, y con eso se podría generar más recursos otra vez para estos sectores. Y después del presupuesto, tenemos que seguir mejorando la calidad del gasto público. Ahora, viceministro, no estoy segura si escuché que dijo que existía la posibilidad de blindar este presupuesto. Sí, no, claro. Todo lo que se vaya a recaudar adicionalmente estaría blindado en un fondo especial, quizá un fondo fiduciario solamente para educación y salud. Hay un impuesto selectivo al consumo a las naftas del 34%, si mal no recuerdo. Debe ser uno de los impuestos más injustos en este país, señor economista. Y paso a explicar por qué, brevemente. Porque el que tiene un auto nastero es generalmente el de clase media, el que compra, digamos, en cuotitas, ¿verdad? O los famosos chileré que defiende Jorge. Ese nastero, 34% de impuestos selectivos al consumo. Para ponerle ejemplo a la gente, de 10.000 que carga, 3.400 es impuesto, de 10.000 de combustible. Sin embargo, el diésel paga muchísimo más bajo y hoy la perrada rica tiene, por ejemplo, un diésel de 60, 70 mil dólares. Eso no se revisa en esta reforma tributaria económica. No, efectivamente, las tasas de los selectivos al combustible son ya efectivamente altas. Hay que decir también que nosotros tenemos incentivos para los vehículos flex, ¿verdad? Hoy día vigentes. Es cierto lo que decir, claro, y realmente es cierto. Ahora, el tema de gasoil tiene, digamos, que una connotación por el impacto que tiene en el sector productivo, ¿verdad? Sabemos que todo el sector productivo, comercial, de servicios, todo lo que tiene que ver con transporte, finalmente depende de este combustible. Entonces, es por eso que de alguna manera la tasa efectiva del impuesto al gasoil se ha mantenido bajo. Pero sí, creemos que eso debe ser un punto que tenemos que atenderlo en algún momento en virtud de fomentar, digamos, que una economía más eficiente desde el punto de vista energético, una economía verde, ¿verdad? Hacia el futuro tendríamos que efectivamente bajar los impuestos a ciertas naftas como los flex, como de hecho hoy lo tenemos más bajo, ¿verdad? Y subir a aquellos otros que son más contaminantes. Claro, el impuesto aduanero es más bajo. Sí. A ver, Gustavo Volpe, presidente de la UIP, por un lado, independientemente del tema concepto reforma fiscal, ¿cuál es la posición de la UIP sobre suba de impuestos? Porque si bien podemos coincidir cuando se habla de blindar lo que se va a recaudar, que suena muy bien, pero eso mismo también nos dijeron que se iba a hacer con lo que recibimos en concepto de compensación por cesión de energía, blindar, que va exclusivamente a educación, pero ahí tener el tema Fonacide y cómo dilapían los intendentes, que hoy yo no conozco un solo intendente que haya ido preso, ¿verdad? O sea, es cierto, esa plata va para educación, para infraestructura, merienda escolar, pero no hay ninguna garantía de que efectivamente esa plata se utilice bien. Bueno, en primer término, vos hiciste dos preguntas. La primera, creo que a nadie le gusta pagar más, ¿verdad? O sea, eso es categórico y como somos más de 1.500 empresas las que están asociadas a la UIP, entonces obviamente hay de todo en esta viña del Señor. La generalidad te dice, pero ¿cómo van a aumentar los impuestos en un momento tan crítico? ¿O cómo van a aumentar los impuestos si hay tanta evasión impositiva? ¿O cómo van a aumentar los impuestos si se malgasta? ¿Verdad? Entonces, siempre hay argumentos, pero la verdad
de la situación es que el presupuesto tiene problemas acuciantes. Si nosotros no buscamos el mecanismo de aumentar la inversión en educación, la brecha cada vez va a ser más grande. Y la brecha va a ser que hoy con tanta tecnología, resulta que nosotros vamos a quedar demasiado atrás. Y eso va a hacer de que el país entero no sea competitivo. Por lo tanto, creo que tenemos que apostar fuertemente al tema de la inversión en educación. Y también en la salud, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta de que a medida que va transcurriendo el tiempo, hay más cantidad de pobres, hay más cantidad de gente que no tiene recursos. Y entonces eso también es una bomba de tiempo que si no se desactiva a través de la distribución, de la mejor distribución de la riqueza, que se hace definitivamente a través de los impuestos. En un país serio se distribuye la riqueza a través de lo que se recauda. Lamentablemente aquí en nuestro país no es así, porque lo que se recauda muchas veces va a los bolsillos de los mandamases de turno. Entonces, pero si es que vamos a hacer una utopía, que si finalmente se pueden manejar bien los gastos, veo que la gente opina en Twitter, claro. El 70% opina de que primero hay que gastar bien. Hay que dar señales también de que eso se quiere hacer. Claro, lo que pasa es que, y ahí viene un problema suscitado ahora, ¿verdad? Que los médicos se quedaron muy enojados con un comunicado que hizo la Unión Industrial Paraguaya, pero justamente en el sentido de no seguir aumentando los gastos, porque ¿de qué va a servir aumentar la recaudación a través del aumento de las tasas impositivas si finalmente se abre la canilla y seguimos ampliando y ensanchando los gastos? Entonces nunca va a alcanzar, y esta reforma tributaria en muy corto tiempo se va a tener que volver a hacer ajustes. Y yo quiero decir lo siguiente: finalmente, ¿quién es el que paga los impuestos? ¿Dónde la percusión de los impuestos? Es Juan Pueblo el que va a pagar más selectivo al consumo finalmente. Obviamente. ¿Verdad? Entonces, se le está poniendo más carga a Juan Pueblo, porque veo muy bien lo que se está haciendo, la equidad que se está logrando con el tema del impuesto a la renta, de lo que se gana, que es lo que realmente sale del bolsillo del empresario, pero el resto sale del bolsillo del que compra, o sea, de Juan Pueblo, que tiene un salario mínimo que es muy mínimo y que no le permite gastar más. Entonces, yo creo que definitivamente hay que buscar en nuestros políticos y en nuestros parlamentarios que, así como hay reformas políticas, no como las que quisiéramos, ¿verdad? Importantes, ocurrieron hechos políticos importantes. Yo creo que nuestro país también tiene que hacer una transformación en materia de los recursos mal gastados, en seguir siendo los padrinos de los contrabandistas, porque yo les puedo asegurar de que hay una ley con media sanción en donde se cambia de tipificación al contrabando, de delito se pasa a ser crimen, y eso significa de que al ser crimen tiene que ir a la cárcel, no hay pena sustitutiva, no hay multa. Entonces resulta que esto salió de la Cámara de Diputados con media sanción, y en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores se archivó. Se archivó porque se encajonó, porque sencillamente, ¿por qué? Porque son los padrinos de los contrabandistas, por eso archivaron. Yo quiero saber la lista de los que no estuvieron de acuerdo en algo tan simple, ¿verdad? Que es, vamos a poner penas más exigentes. El que hace contrabando tiene que ir a la cárcel. O esa lista de TABE ahora con el caso de este brillante. Salió todos los nombres menos de los empresarios, entre comillas empresarios, porque son contrabandistas. Empresarios. No, interesante, pero señor economista Humberto Ariel Colmán, viceministro de Economía, usted se da cuenta que el mensaje es claro. La gente lo que pide es austeridad. No hay problema.
Todos creo que queremos pagar impuestos en base a lo que ganamos, ¿verdad? Pero le damos la plata, pero gasten bien. No puede alguien, o sea, con todo respeto digo esto, yo la verdad prefiero que la gente se iguale para arriba, pero un jefe de mozo del Congreso no puede ganar $3,000 al mes. Eso no gana ninguno de nosotros, tres, acá los periodistas, ganamos eso. No digo que seamos más que mozos, ayepa, pero $3,000 al mes, por Dios. No se nos ha cruzado realmente ir con la bandeja a ver si clasificamos, ¿verdad? Pero esas señales de tener la austeridad. muñeca rota para... Sí. ¿Perdón? Vos tenés la muñeca rota. Sí, sin lugar a dudas, creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos mejorar la calidad del gasto público. Quiero nomás poner en perspectiva lo que decía al comienzo de la noche hoy. Nosotros hemos dado grandes avances en educación y salud, pero tenemos que dar saltos más importantes, ¿verdad? Como mencionaba el presidente Gustavo Volpe. En la década del 90 invertíamos solo 1% del PIB en educación, hoy estamos en 4%. Invertíamos solo 1% en salud, hoy estamos en 3%. De cada 100 guaraníes que recauda el Estado, sabemos todos, más o menos 75 van a salarios. Y eso, se queja mucho la gente de eso. Pero a ver, de ese 75 que va a salario, 50 corresponden a pago de salarios de médicos profesores. Y profesores y policías. O sea que estamos hablando de que la mayor parte de eso va justamente a esos sectores donde hubo grandes avances, pero todavía hay grandes necesidades. Sin lugar a duda, todavía hay grasa que cortar en el gasto público, en el gasto salarial en particular, ¿verdad? Y está el compromiso justamente para eso, blindar los recursos que va a esto, proponer una nueva matriz salarial, revisar la ley de la función pública, mejorar el sistema de compras públicas, son todos aspectos que van en el sentido de generar ahorros en materia presupuestaria. Además, yo tengo la último, información, porque yo también estoy en la Comisión del Gasto Público, de que esa gran masa de 73 o 75 guaraníes de cada 100, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda solamente el 30% de eso puede regular, porque el resto son entes descentralizados como la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento, las universidades. Realmente, de repente, si no hay una herramienta, el Ministerio de Hacienda no creo que pueda hacer mucho. Interesante el dato. Sí, es verdad. Interesante. Volpe, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a hablar de este tema. Muy amable. Muchas gracias por el espacio. Claudia, cerramos tu encuesta. Sí, cerramos la encuesta acerca de la reforma tributaria anunciada por el gobierno. ¿Crees que en un 69% antes se debe cortar el despilfarro, 21% fomentará la informalidad y 10% mejorará la recaudación? Increíble, bajó, era 70, bajó 70%. 1%. Del 72% bajó el 69%. Le dejamos más hablar a Humberto Colmán y bajaba mucho más, parece. Sí, puede ser. Bueno, nos vamos, Clarín. Buenas noches, felicidades otra vez por el campeonato. Muchas gracias. Miguel Prieto, Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este contra todo pronóstico. Es verdad. Suerte que no apostamos en apostarla. Menos mal. Viene Salvador Ícar con toda la información deportiva, por supuesto, los goles de Olimpia en el partido de tenis. No fue tenis, ¿qué jugó Olimpia? Fútbol, pues, más de 6. Bueno, se quedan con Salvador Ícar. Buenas noches.